Así es, vamos a comenzar con el mal tiempo, señores, porque unos 27 millones de personas desde Maine a Florida están amaneciendo justamente este jueves bajo riesgo de tormentas, las cuales se pronostica que van a generar inundaciones, poderosos vientos e incluso tornados. Este frente de mal tiempo ya ha causado al menos 2 muertes y graves daños materiales. Nuestra compañera Eliangélica González nos tiene el siguiente reporte. Una poderosa tormenta de primavera trae lluvia helada y hasta 2 pies de nieve. El sistema no da tregua, con lluvias torrenciales y vientos devastadores y más de 2 docenas de tornados. En Codegeville, Pensilvania, una mujer de 81 años murió cuando un enorme árbol cayó sobre su auto. El departamento de bomberos tuvo que utilizar herramientas tratando de rescatarla, narra un testigo. Mientras que otro informó que apenas la sacaron le aplicaron reanimación rápidamente, sin éxito. El mal tiempo impidió el despegue de aeronaves que viajaban desde Florida hasta Nueva York. Más de 500 vuelos fueron cancelados y otros 11,000 sufrieron retrasos. Las inundaciones en Nueva York también pusieron a correr a más de uno. No se puede manejar por aquí cuando se inunda la calle. Cerca de Atlanta, un tornado con vientos de 115 millas por hora arrasó en Conyers, Georgia, dejando casas como esta casi partidas a la mitad. En Louisville, Kentucky, las ráfagas de 100 millas por hora dejaron casas parcialmente destruidas. El gobernador del estado confirmó un fallecido. Los pronósticos avisoran un segundo sistema apuntando hacia el noreste del país. Aún no está claro cuándo la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito dará a conocer su fallo en torno a esta polémica ley SB4 de Texas, que como ustedes saben busca convertir en delitos estatales las entradas ilegales desde México a Estados Unidos. También darle potestad a los jueces estatales para que ordenen deportaciones a México. Los miembros de esta Corte ya han escuchado argumentos a favor y en contra, y nuestro colega David Herrera nos tiene más detalles. Un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito tuvo la oportunidad nuevamente de escuchar los argumentos en torno a la polémica ley SB4 que criminaliza a los inmigrantes, a las personas indocumentadas que llegan al estado de Texas de manera ilegal y que también le permite a las agencias del orden arrestar a estas personas y también deportarlos. Estos argumentos por parte del estado de Texas, sus abogados dijeron que el estado sufre una gran crisis. Hay una gran cantidad de inmigrantes que están cruzando la frontera y el gobierno federal no está haciendo nada. Lo que ellos buscan es, con esta SB4, de alguna manera colaborar con las autoridades federales para evitar lo que ellos dicen, esta crisis. Por otro lado, los abogados que abogan por los derechos civiles y también el Departamento de Justicia de los Estados Unidos vuelve a afirmar que esta es una ley anticonstitucional y que por más de 150 años solamente el gobierno federal puede ejercer las órdenes de inmigración. A las afueras de esta corte se presentaron grupos que abogan por los derechos civiles, también manifestantes que se oponen a que entre en vigor esta ley SB4. Esta ley no es la voluntad del pueblo, se trata de legalizar el racismo y la discriminación en el segundo estado más poblado de la nación. Hacemos un llamado a la Quinta Corte de Apelaciones para que haga lo correcto, moral y bloquee y borre por completo la SB4. Tuve la oportunidad de hablar con uno de los abogados que se encuentra en el litigio. Yo le preguntaba cuánto tiempo tardaría para que esta corte pudiera emitir una decisión. Esta fue su respuesta. No se puede saber, pero nosotros, como ya hicimos estos argumentos frente a estos jueces, ellos decidieron las preguntas fundamentales en 5 días. Y es posible que luego otra vez deciden rápidamente, ya escribieron lo fundamental, los problemas con esta ley. Pero con decir eso, con la ley ya estando bloqueado, es posible que ellos toman más tiempo para desenvolver aún más los argumentos, las consideraciones y que también consideren lo que argumentó Texas y nosotros hoy. Independientemente de cuál sea la decisión, se espera que este caso continúe en las cortes y que llegue inclusive hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Reportando desde la ciudad de Nueva Orleans, David Herrera, Noticias Univision. Este jueves se espera que el presidente Joe Biden mantenga una llamada con el primer ministro de Israel. Este sería el primer contacto telefónico entre ambos líderes desde el ataque aéreo israelí que mató a 7 trabajadores humanitarios de la fundación del conocido chef José Andrés.
Y desde la capital del país, nuestro colega Edwin Pitín nos tiene más detalles. Edwin, muy buenos días para ti. Adelante. Carolina, muy buenos días. Hay mucha expectativa, tal como lo mencionas, por esta llamada entre el presidente Joe Biden y el primer ministro Benjamin Netanyahu, precisamente cuando ya estamos hablando de casi 6 meses de conflicto entre Israel y Hamas. Y sobre todo por la cifra de muertes, estamos hablando ya de más de 30.000 personas que han muerto en medio de esta guerra entre el grupo terrorista Hamas y el Estado de Israel. Pero esta conversación entre ambos líderes es la primera que se da luego de ese incidente donde pierden la vida 7 empleados humanitarios de la organización World Central Kitchen del reconocido chef español José Andrés. Él actualmente está muy molesto con esta situación, no está contento con el argumento por parte de Israel de que este ataque no fue deliberado. Incluso ha dicho que él estaba agendado para estar con estos trabajadores al momento del mortal ataque, pero por diferentes razones no pudo estar ahí con ellos. Vamos a escuchar parte de lo que ha dicho José Andrés en las últimas horas en una entrevista que tuvo con la agencia de noticias Reuters. They were targeting us in the conflicting zone, in an area controlled by IDF. Seven people dead, but there are 7 on top of a list of more than another 190 humanitarian workers that they've been killed over the last 6 months. Those drones have eyes on everything that moves in Gaza. I've been there. This is drones non-stop flying above you. It's nothing that moves that IDF doesn't know. La situación se le sigue complicando muchísimo más, Carolina, a la Casa Blanca en medio de esta tensa situación, al punto que en las últimas horas también tuvieron diferentes reuniones con 6 líderes musulmanes, entre ellos el doctor Ahmad, quien describió en medio de esa reunión a puerta cerrada en la Casa Blanca el sufrimiento que él ha podido presenciar en Gaza tras tratar a pacientes con heridas de mucha gravedad, incluso muchos de ellos muriendo en sus manos. La frustración de este doctor fue tanta, Carolina, que él se desesperó, se levantó y decidió retirarse de la reunión porque aseguró no estar contento con la respuesta que estaba recibiendo por parte de la Casa Blanca. Otros de los asistentes decidieron también dejarle a Biden cartas de diferentes niños que han quedado huérfanos dentro del territorio de Gaza. ¿Caro? Bastante fuerte, Edwin. Te pregunto, también sabemos que la presión recae sobre Estados Unidos por las supuestas contradicciones que se han reportado y también por el manejo del conflicto entre Israel y Hamas. ¿Qué más nos puedes contar? Sí, Carolina, la incongruencia por parte de la Casa Blanca y que está recibiendo críticas a nivel global es el hecho que por una parte la administración Biden le está pidiendo a Israel que tenga mucho cuidado en sus ataques para no afectar la vida de civiles en territorio palestino, pero por otro lado no está siendo lo suficientemente fuerte, ya que ahora mismo el gobierno de Biden se prepara para venderle a Israel 18.000 millones de dólares en aviones de guerra. Es una postura que muchas personas siguen sin entender. Esto al punto que el propio Comité de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ha estado tratando de invitar a diferentes líderes musulmanes para continuar sosteniendo reuniones aquí en Washington, D.C., pero muchas de esas invitaciones están siendo negadas por parte de los líderes que, como dije anteriormente, no comprenden la incongruencia en política exterior por parte de la Casa Blanca. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington. Vuelvo con ustedes al estudio con más de La Voz de la Mañana. Según reporta Gaza, más de 30.000 civiles han muerto en este conflicto. Edwin, muchísimas gracias.